Yo creo que está funcionando. Eso espero. Romanos. Vamos al libro de Romanos. Estamos en el capítulo 3 del libro de Romanos. Déjenme ver una cosa importante. Romanos capítulo 3. Vamos a leer ahí las escrituras. Hemos estado estudiando la palabra del Señor en estos pasajes y una vez más nos acercamos con temor y temblor a la palabra del Señor. Romanos capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también de los gentiles? Ciertamente. También de los gentiles. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Dios bendiga su palabra. Me gustaría pedir a Sergio, por favor, ¿puedes orar para el mensaje de la palabra? Vamos a orar. Gracias, Señor, buenos días, Señor, gracias por el tiempo de comunión que podemos tomar. Y ahora te pedimos, Señor, que prepare nuestros corazones a lo que tenemos para nosotros esta mañana, Señor, y que podamos salir de aquí bendecidos, Señor, en el día de hoy. Todo esto lo dejamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos leído una porción corta de la palabra del Señor, pero importante. Estamos estudiando en la Biblia qué es la ley. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué es el corazón humano? ¿Qué es el pecado? En el libro de Romanos nos acercamos a una realidad bíblica profunda. Pablo defiende verdades que están siendo atacadas. Y necesita acercarse a esa iglesia ahí, situada en Roma, una iglesia formada tanto por judíos como por gentiles. Pero escribe sobre todo a estos judíos, seguramente algunos de ellos de ciudadanía romana, que saben muchísimo en cuanto a la ley. De hecho, una de las características del Imperio Romano fue la importancia que dio a la ley de las 10 tablas. El pueblo de Roma está sabiendo esas leyes, conociéndolas. Pero Pablo no tiene tanto énfasis en las leyes humanas, sino en la justicia divina. Hasta el capítulo 3 hemos visto la condenación de toda la humanidad. Hemos hablado de cosas que son realmente duras de entender porque muestra hasta qué punto llega la maldad del corazón del hombre. Nos asusta, sí. Nos desanima, sí. Porque ese es el propósito. Que entendamos que el hombre por sí mismo es perverso y engañoso. Así es su corazón. Y cuando hemos visto la situación del corazón del hombre, Dios se acerca mostrándonos que Él es justo y que requiere justicia, requiere realmente lealtad, fidelidad, santidad, perfección. Y para eso Dios nos da los requerimientos que Él tiene en cuanto a lo que Él demanda del hombre. Hasta estos puntos hemos estado viendo durante estas semanas. Y hemos visto lo que Él demanda del hombre es imposible para el hombre cumplirlo. ¿Verdad que sí? Termina ese capítulo 3 con esa gran frase: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay esperanza. No hay esperanza en nosotros. No hay esperanza en el hombre. Y aún termina más diciendo que por las obras de la ley ninguno será justificado. No hay esperanza. Hasta que de repente se abre la esperanza. Y se abre la esperanza en algo que es extraordinario.
Dios, viendo que el hombre no puede por sí mismo alcanzar esa perfección, Dios la alcanza por nosotros. Dios nos justifica. Dios envía a su Hijo para cumplir la ley y, habiendo cumplido la ley, darnos su justicia. Oh, estas son buenas noticias, ¿verdad que sí? Y eso es como el domingo pasado estábamos terminando nuestra conclusión en toda esta serie. Pero llegamos a este último versículo que he leído, el versículo 31. Quedamos ahí el domingo pasado, no hablé mucho de ello, cuando dice: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y hablando de este versículo, nos llamó la atención decir, bueno, ¿a qué se refiere esta ley? ¿Qué es esta ley? ¿Es la ley de Roma? ¿Es la ley civil nuestra? ¿Qué ley se refiere? Sin duda alguna se refiere a la ley dada por Dios. Y vamos a ver hoy, el propósito de este mensaje es ver los 14 tipos de ley mencionados en las Escrituras. El Señor nos guíe, no creo que dé tiempo para todos esos 14 principios, pero vamos a intentar desarrollar esta idea por una razón muy importante. Yo creo que las palabras en la Biblia son importantes. De hecho, los jueves estamos haciendo estudio de palabras, ¿verdad que sí? Este jueves estudiamos la palabra conocer. Las palabras en la Biblia son importantes y tenemos que definir y entender esas palabras, porque muchas de las controversias teológicas vienen por la falta de entendimiento de lo que la palabra significa. La palabra ley, veremos, quiere decir en griego es nomos, es una regla de conducta, es algo que una autoridad demanda, exige que otros hagan, es una regla también que nos dirige y nos controla, lo veremos en diferentes aspectos. Pero cuando hablamos de la ley del Antiguo Testamento, los judíos no utilizan esa palabra, utilizan la palabra Torah. Y Torah quiere decir instrucción. Y veremos cómo la Torah, que son esos libros del Pentateuco, la ley mosaica, tiene el propósito de instruirnos, de enseñarnos. Descubriremos también cómo hay otra palabra que quiere decir tradición. Tradición. El Señor Jesucristo habló mucho de la tradición de los hombres y cómo la tradición, especialmente de los fariseos, había apartado a Dios de los hombres. Esto es triste, ¿verdad que sí? Pero es real. Cómo la tradición humana hace que el hombre, en vez de acercarse a Dios, se esté alejando de Dios. Y los que venimos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, sabemos lo que esto significa. Sabemos que los católicos hacen más énfasis en la tradición que en la autoridad de la palabra de Dios. Y la tradición de los hombres esclaviza a los hombres. Esto es lo que estaba pasando en los fariseos, que estaban utilizando las leyes rabínicas, las enseñanzas rabínicas para poder esclavizar a los hombres. Y tenemos que ver el peligro de las tradiciones. Ahora, un último punto en esta introducción que es importante también, es que debemos entender que la Escritura, la Biblia, está escrita desde una mentalidad hebraica, no greco-romana. Y eso nos ayuda a entender cuando descubrimos esto, porque muchas veces leemos la Biblia con nuestra mentalidad española, ¿verdad que sí? Y hay cosas que no entendemos. Francamente, yo hablo con pastores y hablo con hermanos y me doy cuenta que hay cosas que no entendemos de las Escrituras. Y hace años que estamos leyendo las Escrituras. Pero las estamos leyendo con ese espejo en nuestra mente, delante de nuestra mente, del siglo XXI y de la cultura española o europea o americana. Y leemos las Escrituras y hay cosas que no entendemos. Y ahí es cuando viene el conflicto. Yo compartía la semana pasada, os dije que estuve hablando con un hermano en Israel que amo muchísimo en el Señor y estuvimos hablando por una hora tal vez, cosas preciosas de la palabra de Dios. Y os compartía la semana pasada cómo me di cuenta que hoy en día hay esa confusión de que personas no entienden. Y hablando con él lo hablábamos, es que hay gente que rechaza el Antiguo Testamento y que rechaza la ley. Y esto no debe ser así. De hecho, cuando lo compartí el domingo pasado, me di cuenta que después mencionó como algunos obligan a los creyentes a cumplir la ley.
Y no son estos hermanos de los cuales hablaba, los cuales tenemos buena relación y amamos en el Señor. Pero justamente la misma semana yo había visto vídeos de judaizantes que dicen que los creyentes tienen que circuncidarse. Y tenemos un problema ahí, ¿verdad que sí? Yo doy gracias al Señor que los hermanos ahí en Israel ni obligan a nadie, ni hacen estas cosas, no son judaizantes, porque ellos entienden que la salvación es por la fe, por la gracia del Señor Jesucristo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero mi punto, y lo querías remarcar hoy más, era darnos cuenta como aún hoy, en el siglo XXI, seguimos hablando de este tema porque hay hermanos que están tirando la balanza hacia un lado. Aquellos que son judaizantes, pero aquellos también que piensan que la ley está totalmente, determinantemente fuera de lugar para el creyente. Y esto nos tiene que hacer pensar. Pensemos en un momento algunas cosas, y no quiero hacer preguntas trampa en esta mañana, ¿de acuerdo? Pero si os pregunto, ¿creéis que la ley está obsoleta? Todos decís que no. Seguro. Está bien, está bien. ¿Alguno habéis venido esta mañana con un corderito? Manuel, ¿dónde está tu cordero? En casa. Lo dejaste en casa. ¿Algunos habéis venido con palomas para sacrificar? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Voy a hacer preguntas. Está bien, la ley por lo tanto está abolida porque ninguno ha venido con un corderito. ¿Está bien? Entonces, ¿podemos matar? ¿Podemos robar? Entonces lo que no está prohibido de la ley son esos 10 mandamientos. ¿Ves la pregunta? ¿Qué partes de la ley son para el creyente hoy? ¿Qué partes no son? ¿A qué ley se refiere Pablo cuando habla aquí? ¿Qué es lo que él está marcando y diciendo? ¿Qué debo hacer yo como creyente? Voy a ir más, voy a hacer más preguntas. Aparte del decálogo, los 10 mandamientos, aparte de la ley mosaica, ¿hay más leyes en el Antiguo Testamento? Algunos sonríen y dicen, sí. Está bien, están en el Antiguo Testamento. Forman parte de nuestra vida. Hay cosas que son preguntas. Bien. Voy a seguir formulando más preguntas. Entonces, cuando yo leo el Nuevo Testamento, leo el libro de Romanos, que es nuestro estudio, ¿a qué ley se refiere Pablo? Aquí. ¿O qué otras leyes hay mencionadas? Ahora, las notas que tengo hoy en el mensaje, de hecho, las estaba buscando, y es gracioso cuando pasa eso, no están en mi hoja, porque seguramente se han quedado en la oficina de casa. Están en mi cabeza, así que predicaré de la cabeza y no de las notas. Pero lo que veo en las notas que tomé era lo que me enseñaron en el año 88 cuando estuve en el seminario teológico. Es decir, no estoy enseñando nada nuevo y no estoy enseñando nada que no haya enseñado a la iglesia anteriormente, sino que estoy enseñando el consejo de Dios. Y desde ese punto de vista vamos a intentar responder algunas preguntas. Primer punto, nuestra introducción. Hemos visto la importancia de entender las palabras, hemos visto la importancia de entender el contexto bíblico, histórico, geográfico incluso. Y ahora contestemos a la pregunta primera. ¿Qué otras leyes hay en el Antiguo Testamento? Voy a empezar con Adán. Adán tenía la ley de Dios. Él no había pecado. No tenía envidia, porque no había nada que le hubiera dado envidia. En ese punto no tenía ganas de robar, porque no sabía ni qué era robar. Su creación en ese momento, a la imagen de Dios, en su comunión con Dios, era perfecta, lo más perfecto que un hombre jamás ha podido tener. Él no conocía el pecado. Pero Dios le dio a Adán los mandamientos. ¿Cuáles? No comerás de este árbol. Esa era la ley de Dios dada a Adán.
Él tenía en su conciencia, en su ser, esa naturaleza aún no pecaminosa, una relación perfecta con Dios, conocía la voluntad de Dios, pero aún así recibió un mandato: no comerás de este árbol. Todos sabéis lo que pasó, ¿verdad que sí? Él rompió la ley divina, él quebrantó la ley, y porque el pecado entró por un hombre al mundo, con el pecado entró la muerte. Y la muerte se desarrolló desde ese punto en adelante a lo largo de los años, al punto que el corazón del hombre continuó haciendo solamente el mal. Injusticia detrás de injusticia, detrás de injusticia. Y Dios tuvo que castigar a la humanidad. Génesis nos relata ese evento monstruoso, ese cataclismo mundial, donde vemos el juicio de Dios cayendo sobre la humanidad en el diluvio. Después del diluvio, Dios tomó a Noé, su familia. Y cuando leemos el pasaje ahí en las Escrituras, leemos que Dios dio mandamientos a Noé. Los judíos se refieren a esos mandamientos como la ley noaica, la ley dada a Noé. Y cuando uno lo compara, y aquí hay discusión, algunos dicen que son 5 leyes, otros dicen que son 7 leyes porque las desglosan, pero básicamente esas leyes son muy semejantes al decálogo. No matarás. No robarás. Y básicamente esa ley fue a lo largo de los siglos, de los años, en generación tras generación tras generación, en el corazón del hombre. Incluso las leyes de Hammurabi, bien conocidas y bastante crueles, algunos de los juicios de las leyes babilónicas del rey Hammurabi, en esas leyes se ve la misma ley de Noé, la ley noaica. La humanidad entera sabía lo que era robar, sabía lo que era matar, sabía lo que era adulterar. Sabía lo que era romper la ley que Dios había dado. Pero Dios tiene un plan, Dios tiene un objetivo. Dios sabe que el hombre no puede alcanzar la salvación. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Él prepara la venida de su Hijo. La promesa dada ya en Génesis 3, le llamamos el protoevangelio, cuando dice Dios que la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. ¿Recordad ese pasaje? Fijaros que dice la simiente de la mujer, no dice la simiente del hombre. Ese es un pasaje que nos muestra ya el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, porque no había simiente de varón incluida. Y más adelante en Génesis encontramos la promesa dada a Abraham. Y nos dice que de su simiente nacerá el Mesías. Y que en Abraham serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Era Abraham judío? No todavía. Eso tenemos que verlo. ¿Era Noé judío? No. No lo eran. La nación de Israel como tal todavía no había nacido hasta que Jacob tuvo los hijos, las 12 tribus de Jacob. Vino la promesa, Israel cambió su nombre, príncipe con Dios es su significado. Y desde ahí en adelante tenemos a una nación escogida, alentada por Dios, preparada para que de esa nación viniera la salvación al mundo entero, al Señor Jesucristo. Y hermanos, vemos que en Abraham todos hemos sido bendecidos. Porque Abraham es padre de los judíos por Isaac, padre de los ismaelitas por Ismael, pero padre de los creyentes, de aquellos que tenemos la fe dada a Abraham. Esto es el libro de Hebreos. Así que tenemos aquí una gran verdad que se va desarrollando, y ahora Dios toma a ese pueblo, lo prepara, lo saca de Egipto, lo libera, nos da ahí símbolos de quién es el Redentor, el Goel, y hablaremos de esto más. Y Dios da a este pueblo una ley. La ley mosaica, los 10 mandamientos que conocemos. Sí. Y 613 leyes, si cuento bien, más, que Israel debe cumplir. Oh, amados míos, esto es algo importante. Porque en Éxodo capítulo 20 Dios da a Israel esas leyes, pero en capítulo 18 y 19 vemos que Israel está en rebelión contra Dios, vemos cómo han sacrificado a un ídolo, vemos que ellos se arrepienten, vemos que Dios envía juicio, y entonces ellos dicen: dinos, estoy parafraseando, dinos qué quieres que hagamos y lo haremos. Y Éxodo capítulo 20 es cuando Dios dice: ¿así queréis saber lo que Dios quiere que hagáis? Aquí lo tenéis. Y Dios le da la ley.
Las exigencias de Dios son extraordinariamente grandes. Es imposible cumplir esa ley. Es imposible porque el hombre no puede, por más que lo intenta, cumplir la ley. Y la ley se vuelve maldición. Ahora hemos visto, y hablábamos en el capítulo 3 también de esto, que Pablo hace esas preguntas. ¿Es la ley, por lo tanto, mala? No. La ley refleja el carácter divino. La ley refleja el corazón de Dios. La ley nos muestra que Dios es santo. ¿Ha cambiado eso? No. Por eso, cuando alguien le dice, es la ley vigente, en un momento. ¿Qué ley, en primer lugar? ¿La ley de Adán? No, ya no es vigente. La ley de Adán ya no es vigente. ¿Por qué? Porque fue dado a Adán y lo estropeó, pero yo ya no tengo árbol de la vida, del bien, de la ciencia, del bien y del mal. No tengo ese árbol para comer. El escenario histórico para mí ha cambiado. Es la ley noaica vigente. Es una ley internacional. Es una ley por todas las culturas, creo que es vigente. Es la ley de Moisés vigente. Un momento. Y ahí viene la gran pregunta, la gran discusión. ¿A qué ley te refieres? ¿A los 10 mandamientos? Algunos le llaman la ley moral para distinguir los 10 mandamientos, pero yo creo que toda la ley del Antiguo Testamento es moral, no es la mejor palabra. Pero te refieres a los 10 mandamientos, porque si te refieres a los 10 mandamientos te diré, sí es vigente, pero, y hay un pero ahí, hay un punto que es discutible, es el Shabbat, y hablaremos de esto en otra predicación. Hay un punto que veo que el Señor Jesucristo es nuestro descanso, pero es vigente. Ahora, ¿es el resto de las leyes vigentes? Vamos a ir un momento al libro de Hebreos para encontrar esto. Y necesito aclarar todas estas cosas antes de entrar en las 14 leyes del libro de Romanos. Pero leyendo el libro de Hebreos, y justamente hemos estado hablando y predicando sobre este precioso libro en las Escrituras, voy a ir rápido porque sería hablar casi de todo el libro otra vez, pero recordad cómo hemos estado hablando de que Cristo es mejor de los antiguos profetas, mejor revelación. Hemos hablado como el creyente tiene reposo en Cristo. Él es superior a Moisés, el siervo, el capítulo 3 nos habla de eso. El creyente y el mejor reposo se encuentran en el capítulo 4. Cristo es nuestro descanso. Melquisedec, el sacerdocio de Cristo. Pero mirad el capítulo 9 para mostraros algo, ¿no? Ahora bien, aún el primer pacto, capítulo 9, versículo 1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y empieza a hablar de las ordenanzas y el santuario del antiguo pacto, ahí en el capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y aún un santuario terrenal. Y voy a hacer esta pregunta. Tenía, es tiempo pasado, ¿verdad que sí? Pretérito en castellano. El culto de forma que se hacía en el antiguo Israel, según este pasaje, ha sido obsoleto. Ya no lo tenemos esto. No solamente eso, tenía ordenanzas del culto, tenía también un santuario terrenal. ¿Tenemos hoy un santuario terrenal nosotros? No. La Capilla Sixtina no es un santuario. La iglesia, nuestro local, no es un santuario. ¿Dónde está el santuario? En el cuerpo del creyente. Somos el templo del Espíritu Santo. Así que tenemos, según las Escrituras, que hay dos cosas definitivamente que son diferentes hoy que eran antes. El culto es diferente, el santuario es diferente, el sacerdocio es diferente, porque ahora Cristo es el sacerdote, no necesitamos un sacerdote intermedio.
Así que vemos que estas cosas son diferentes. Pero hay algo también que nos llama muchísimo la atención y se encuentra en el capítulo 8, versículo 7. Porque si aquel primero, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Estos versículos son muy interesantes porque nos está hablando, y lo he predicado, en una predicación no se puede abarcar todo este tema que estoy hablando hoy, pero he hablado del libro de Hebreos. Aquí nos recuerda que hay un nuevo pacto. Si hay uno nuevo, quiere decir que hubo uno viejo. Y el nuevo rectifica y amplía o deja a un lado el antiguo pacto. Y este nuevo pacto es mejor que el que teníamos antes. Ahora, ¿quiere decir esto que el antiguo pacto era malo? No. ¿Era pecaminoso? No. ¿Era un pacto imperfecto? No. Fue dado por Dios. Era perfecto. Pero hermanos, ese pacto tenía un propósito. Lo veremos en el libro de Gálatas. Ahora el Señor nos ha llevado a un nuevo pacto en Él. Y con estas promesas que son mejores que las que teníamos antes. Y que este pacto no está hecho solamente con la casa de Israel, como el antiguo pacto, que para formar parte del pacto tú tenías que ser prosélito y entrar a formar parte de la nación de Israel, porque era un pacto solamente para la nación de Israel. Ahora, el nuevo pacto es para todos, incluidos los judíos. Y como nos dice aquí, este es el cambio de escenario. La ley está escrita en nuestros corazones. En nuestras mentes sabemos los 10 mandamientos. Pero hay algo que es tremendo y que a veces no enseñamos los pastores. En el Antiguo Testamento yo veo el Espíritu Santo. Está el Ruaj de Dios. La palabra Ruaj en hebreo quiere decir el espíritu, el aire, el viento. El Ruaj de Dios. Es una persona. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Pero yo no veo en el Antiguo Testamento una relación del creyente como hoy la tenemos en el Nuevo Testamento, entre el Espíritu Santo que ha venido en mí y he sido sellado en el Espíritu, y la Biblia me exhorta que debe haber el fruto del Espíritu en la vida del creyente. Eso no lo veo en el Antiguo Testamento. Ahora, sí que veo que había hombres que Dios les daba la sabiduría para trabajar, y el Espíritu Santo los tomaba, y así muchos de los artesanos del templo fueron guiados, o del tabernáculo, guiados, dirigidos por el Espíritu Santo. Pero el fruto del Espíritu Santo lo encontramos en el Nuevo Testamento. El desarrollo de la teología, de la neumatología del Espíritu Santo está en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque está escrito en nuestros corazones. Porque el Espíritu Santo ha sido dado a todo aquel que cree en Él y hemos sido sellados por su Santo y bendito Espíritu. Así que, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿La ley? No, porque Dios no ha cambiado. Sino que el escenario ha cambiado. Ahora no estamos en el desierto viviendo en tiendas llevando sacrificios. Estamos en la iglesia como un cuerpo, en el Espíritu Santo siendo sellados por Él para poder adorar al Señor en espíritu y en verdad. No tenemos un tabernáculo, no tenemos un templo, no tenemos 4 paredes. Ahora Dios anda en medio nuestro porque somos su templo. Dios está con nosotros. Esto es importante que lo entendamos. Por lo tanto, no estamos refiriéndonos a la ley de Dios, porque eso no cambia. Dios es santo, Dios es bueno,
Dios es justo y demanda justicia. Pero estamos hablando de ese escenario en cual su ley fue presentada, ha cambiado. Entonces, ¿de qué nos sirvió ese escenario? Vamos al libro de Gálatas. Vamos un momento al libro de Gálatas. Una vez más, tenemos que entender el libro de Gálatas y la controversia, porque hay hermanos, y hablaré de este polo, donde rechazan totalmente el Antiguo Testamento, y esto es erróneo. Tú no puedes rechazar el Antiguo Testamento. Y se aferran al libro de Gálatas para decir que el Antiguo Testamento tiene que ser olvidado casi. Escuchaba a alguien decir que si tú intentas seguir la ley y a Cristo, has caído en adulterio espiritual. Y dije, ¿qué? Eso es un error. Porque la ley de Dios no es la novia de la iglesia. No, la ley de Dios son las normativas del carácter de Dios. Lo que se está refiriendo al libro de Gálatas es a aquellos que intentaban ganar la justicia por medio de la circuncisión, especialmente por medio de los judaizantes que te forzaban a cumplir ciertos aspectos de la ley y olvidaban otros. Es lo que le pasaba a los fariseos. Y Gálatas tiene que atacar esto y atacar esta ley rabínica que intenta destruir lo que enseña la palabra de Dios. Pero mirad Gálatas capítulo 3. Cuando leemos versículo 3, vamos a leer desde el versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, dice el versículo 19, ¿para qué sirve la ley? Ya no nos da la respuesta. Fue añadida, o sea que ya había algo más. Había la promesa dada a Abraham, pero la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Fijaros en ese hasta que. Es decir, la ley fue añadida hasta que viniese aquel que la iba a cumplir, el Hijo de Dios. Viniese la simiente. Porque entonces ya no era necesario obedecer y cumplir la ley porque Cristo la cumplió por nosotros. ¿Quiere decir esto que la ley queda a un lado? No. Quiere decir que es cumplida. Quiere decir que el creyente puede descansar en aquel que la cumplió por nosotros. Y voy a seguir leyendo. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Mirad esas palabras, pero Dios es uno, porque aparecen en el libro de Romanos. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Marca la palabra ahí, si la ley pudiera vivificar. Porque cuando fue dada la ley, dice que aquel que la siguiere vivirá por ella. Si tú intentas seguir la ley, será tu modus vivendi. ¿Cómo vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué no vas a hacer? Está bien, eso para tu conciencia te da seguridad, pero no te salva. No te hace más santo delante de Dios. Porque si por las obras de la ley fuera la justificación, en vano murió Cristo. Lo único que consigues es poder vivir una vida de consagración, pero no de salvación. Hablaremos más de ello. Sigo en el versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Es decir, nosotros estábamos, fijaros el versículo, nosotros, es el sujeto de ese verbo. Nosotros estábamos confinados bajo la ley. Los judíos estaban confinados bajo la ley. No podían salir de ella. Pero perdieron el propósito de la ley. ¿Cuál es el propósito? Versículo 24. De manera que la ley ha sido, siento esto, la versión antigua dice fue,
King James Version, I think it says was. The law was, past tense. Es pasado, no es pretérito, ha sido. Es un verbo pasado, fue. La ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, fijaros en esto, esta es la clave de la ley. Y esto es importante que lo entendamos para entender el libro de Romanos. La palabra ayo en el griego es pedagogo. Tenemos a Vivi, no está aquí hoy, ella es pedagoga. Un pedagogo era un esclavo educado, cuya función era enseñar a los hijos a leer, a escribir, música, la cultura greco-romana en aquel entonces. Era un pedagogus. Y una de las cosas que hacía era enseñarle a obedecer al padre. Eso hacía un pedagogo. Y aquí nos dice que la ley fue nuestro pedagogo, pero que cuando el hijo crece ya no necesita un pedagogo. Eso se encuentra en los versículos siguientes. Porque ahora él puede obedecer al padre. Ya no necesita a alguien que le enseñe cómo obedecer. Y en ese aspecto, hermanos, la ley antiguo testamentaria tuvo el propósito de llevar a los judíos a Cristo. Tuvo el propósito de mostrar a los hombres judíos que no podían cumplir la ley de Dios, las exigencias de Dios. Por eso, al llegar al libro de Romanos, encontramos que el tema del libro de Romanos es: el justo por la fe vivirá. No dice el justo por la ley vivirá, porque esa es la discusión que ha habido en Gálatas y ha habido también en Romanos y en el libro de Hebreos. La ley fue nuestro ayo para acercarnos al Señor. Ahora amamos al ayo, amémosle, porque sigue siendo el esclavo, el siervo que Dios usó para instruirnos. La Torá es la instrucción. Nos enseña, nos habla, nos redarguye, nos reprende. Y tenemos que entender, el escenario ha cambiado. No tenemos que vestir como un judío. Una vez vino aquí a la iglesia alguien que a mí me dio miedo, estuve hablando con él, a lo mejor algunos lo recordáis. Vino vestido como un ortodoxo judío, un Hashidim, me parece que se llama. Tenía los rulos, tenía el gorrito, y él se había puesto con todo lo que era el mundo judío. Apasionante, no digo que no. Pero nuestro escenario no es Israel, nuestro escenario es Europa. Y no veo nada en la Escritura que me obligue a mí a llevar unas barbas hasta aquí de largas, y un gorrito, y unos tirabuzones. Porque el escenario, el propósito de todo era instruirnos, a llevarnos a conceptos espirituales que pudiéramos entender. Pero ¿cuál fue el problema de los judíos? Que enfatizaron más la letra de la ley que el espíritu de la ley. ¿Y cuál es el problema de las iglesias evangélicas hoy? Que han olvidado hasta el espíritu de la ley. Porque han dicho, nada de la ley sirve. ¿Cómo que no? Claro que sirve. Fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Nos instruye, nos enseña, nos revela el corazón de Dios. Pero el escenario ha cambiado. Y cuando ahora leemos el libro de Romanos, podemos entender más, ya estoy llegando a la conclusión del mensaje del día de hoy, en Romanos capítulo 3, podemos entonces entender, luego por la fe invalidamos la ley. Es decir, ya que he creído, ya que es por fe, no por obras, ¿puedo simplemente olvidarme de la ley? No. Porque por la fe confirmamos la ley. Confirmamos que la ley tenía el propósito de llevarnos a esa situación de dependencia total en Cristo. Porque por las obras de la ley, según nos dice el libro de Gálatas, ninguna carne será justificada para con Dios. La salvación es por gracia. Es un regalo. Y yo sé que en una predicación es muy difícil. Ya digo, tengo 14 leyes, he hablado de una, lo dejaremos para otro domingo, las otras 14. Es muy difícil hablar de estas cosas. Pero hay algo que debo mantener ese equilibrio. Y me conocéis, y bromeo ahora en deciros algo. Siempre que hay una disputa, una situación teológica, siempre me encuentro en medio. ¿Sabes lo que pasa cuando estás en medio? Que los dos bandos te disparan. Y es un poco lo que me pasa con esta situación. Algunos dicen,
olvida la ley, olvida el Antiguo Testamento, no es para el creyente hoy. Ese es el problema del hiperdispensacionalismo. Hermanos, la ley está escrita para nuestra enseñanza. No podemos olvidar lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento. Es para el creyente de hoy en día. Pero tenemos que entender los tipos, las sombras. A la vez, aquellos que obligan o que creen que la circuncisión es algo, es el problema de Gálatas, quedan rechazados. Nosotros, hermanos, hemos sido llamados a libertad. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió la ley. Por eso es nuestra libertad. No quiere decir libertinaje, son dos palabras diferentes, sino una sumisión voluntaria, una consagración voluntaria para hacer todo lo que podamos para agradar al Señor. La semana pasada dije que no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más, ¿recordad? Nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. Pero dejadme añadir algo a eso. Hay mucho que podamos hacer para amarle más. Hay mucho que nosotros podemos hacer para amar más al Señor. Para vivir una vida de consagración. Para ver cuál es el corazón de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que aborrezca el mal, que aborrezca el pecado, que me acerque más a ti. Señor, ¿qué quieres que haga para que mi vida te honre? Ese es nuestro deseo, nuestra lucha. La ley nos lleva a un punto de total dependencia de Dios. Pero ahí viene la consagración. La palabra en hebreo quiere decir llenar las manos de Dios. Cuando había una ofrenda consagrada a Dios, es que las manos de Dios eran llenadas. Cuando tú te consagras al Señor, tú llenas las manos de Dios. Y la pregunta que hoy termino, para que meditemos en ella hasta el domingo que viene: Señor, ¿qué puedo hacer para agradarte más? Tu ley manifiesta tu carácter. Señor, enséñame a amar tu ley. Enséñame a obedecer aquello que tú quieres que yo obedezca en el lugar donde estoy, en el tiempo donde estoy, para la gloria de ti. Seguiremos estudiando esto. Deseo que el Señor nos bendiga con su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias porque vemos aquí, revelada en tu palabra, la realidad espiritual de que tu ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y Padre, queremos amarte, queremos ver qué podemos hacer para servirte más, para acercarnos más a ti. Ayúdanos a entender los principios que tu palabra nos enseña. Padre, tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de gracia. Ayúdanos a entenderte más. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie para cantar un himno y pasar la ofrenda.